principios del siglo XIX, y gracias a la independencia, el nuevo estado de Coahuila disfrutaría de una efímera condición soberana. Pero con la anexión de Texas a los Estados Unidos, los coahuilenses sufrieron la pérdida de su región septentrional. Junto con el sentido de libertad y soberanía, el coahuilense perfiló una identidad de frontera. Esta se manifestaba no solo en el arrojo físico y la voluntad casi feudal de defensa ante los llamados indios bárbaros, o en la conquista de tierras, sino también en un rasgo más sutil, el resguardo de la cultura hispánica representado en la tradición vinícola o las instituciones municipales. Uno de esos hombres de frontera fue Jesús Carranza Neira, descendiente de una antigua familia española, nieto del fundador de Cuatro Ciénegas. Al estallar la guerra contra el imperio, Jesús Carranza apoya activamente la causa republicana. A lo largo de la intervención francesa, don Jesús fue el conducto principal de información entre Juárez y los generales Escobedo, Treviño y Naranjo. Al restaurarse la República, el patriarca Carranza, primer jefe de una familia de 15 hijos, recibe una dotación de tierras que afianza su fortuna. Pasado el tiempo, todos los hijos de don Jesús conocerían la historia de aquel indio zapoteca, vestido siempre de levita negra, Benito Juárez. Entre ellos hubo uno que guardó su ejemplo como tabernáculo en su memoria. Era el 11º hijo de don Jesús, Venustiano, nacido el 29 de diciembre de 1859. Del año 59 del siglo que ya pasó, nació Carranza en Coahuila, y en el campo se formó. Aunque se sabe poco de sus primeros años, Venustiano estudia en el Ateneo Fuente, afamado Colegio Liberal de Saltillo, y en 1874 se traslada a la capital para ingresar a la recién fundada Escuela Nacional Preparatoria. En aquella época es testigo de sucesos importantes en la Ciudad de México, como la caída del presidente Sebastián Lerdo de Tejada y la entrada triunfante de los ejércitos de Porfirio Díaz después de la rebelión de Tuxtepec. Un grave padecimiento de la vista trunca su carrera de medicina. El joven Carranza opta por regresar a Coahuila y dedicarse a la ganadería. En 1882 se casa con Virginia Salinas, con quien tiene 2 hijas, Virginia y Julia. En 1887, a los 28 años de edad, ocupa la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas. El altivo individualismo liberal y la afiliación juarista de los Carranza fueron quizá los factores principales en su resolución de intervenir en el temprano presagio revolucionario que Coahuila vivió en 1893. Ante la inminente imposición del gobernador José María Garza Galán, que pretendía reelegirse, 300 rancheros coahuilenses, entre ellos Venustiano y su hermano Emilio, se arman y rebelan. El presidente Díaz reacciona de inmediato y le encomienda el problema al general Bernardo Reyes, su confiable hombre del norte, especialmente en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Díaz manifestó varias veces la sospecha, no del todo injustificada, de que el instigador del movimiento era su antiguo opositor, Evaristo Madero, y sus instrumentos, los Carranza. No obstante sus sospechas, por intermedio de Reyes le concede audiencia a Venustiano, quien explica con detalle las raíces y justificaciones de la revuelta. Porfirio Díaz comprende que ganaría más con la derrota de Garza Galán que con su imposición. Con la renuncia de Garza Galán y el triunfo del movimiento, Venustiano Carranza logra una victoria más personal. Consolida la amistad de Bernardo Reyes, a cuya política había debido ya su presidencia municipal en Cuatro Ciénegas en 1887, puesto que vuelve a ocupar entre 1894 y 98. Más tarde, Carranza es diputado en la legislatura local y, en 1901, senador suplente por su estado, ambos cargos de clara filiación reyista. Aunque en aquellos años el reyismo no fue sinónimo de antiporfirismo, Carranza pertenecía a una generación recelosa y un tanto frustrada, que veía en Bernardo Reyes el germen de una renovación bloqueada por los científicos porfiristas. Pero su relativa distancia de don Porfirio no lo llevaba al extremo de simpatizar con su paisano Francisco I. Madero. A mediados de 1909
se llevarían a cabo elecciones para gobernador. Con la venia inicial del presidente, Carranza lanzó su candidatura. A pesar de la deserción de Reyes, contaba con múltiples apoyos que abarcaban todo el espectro político, desde el gobernador Miguel Cárdenas hasta el opositor Francisco Madero, quien recomendaba vivamente su postulación. Casi todos compartían la especial atención de su programa La Libertad Municipal y la independencia del Poder Judicial. Pero le faltó el apoyo del gran elector, nada menos que Porfirio Díaz, quien, recordando quizá los sucesos de 1893, decidió apoyar al candidato opositor Jesús de Valle. Resentido con el presidente, Carranza se acerca a Madero. En el nombre sea de Dios, en él pongo mi esperanza. Viva Francisco y Madero y don Venustiano Carranza. Fue labriego y luego juez, diputado y senador, y en el tiempo de Madero fue electo gobernador. En enero de 1911, Carranza se encuentra con Madero en San Antonio, Texas. En febrero, el líder antireeleccionista lo designa gobernador provisional de Coahuila y comandante en jefe de la revolución en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La celeridad no era una de las virtudes de Carranza, quien ya había cumplido los 50 años, y la rebelión que debería encabezar se retrasa. Madero se impacienta, pero no desconfía de él. En mayo, y casi sin acciones militares que lo avalen, Carranza ocupa el ramo de ministro de Guerra y Marina y se incorpora a las negociaciones de Ciudad Juárez. Su primera intervención en una de las discusiones sobre la renuncia de Porfirio Díaz es reveladora. Carranza dice: una revolución que tranza es revolución perdida. Las revoluciones, para triunfar de un modo definitivo, necesitan ser implacables. La revolución maderista desolló a Carranza y transó al conceder el interinato a Francisco León de la Barra. El 3 de junio de 1911, Carranza recibe a Madero en Piedras Negras y ocupa por algún tiempo la gubernatura provisional de Coahuila. En agosto renuncia para llevar a la práctica la efectividad del sufragio y contender por la gubernatura que Díaz le había negado y que la revolución maderista finalmente le reintegró. La gestión de Carranza duró año y medio. En su breve periodo comenzó la renovación del Poder Judicial, los impuestos y los códigos. Propuso leyes sobre accidentes en minas. Emprendió acciones contra las tiendas de raya, los monopolios comerciales, el alcoholismo, el juego y la prostitución. Durante su mandato se hicieron inversiones para nuevas escuelas y, en general, sus propósitos educativos fueron más exitosos que sus proyectos de reglamentación de la propiedad minera y del trabajo. Su fe en la bondad de las pequeñas comunidades no era solo política. Frente a las grandes haciendas y propiedades mineras, promovió la pequeña agricultura y la pequeña minería. Carranza tenía ideas claras, pero no era un idealista. Sabía que los tiempos no propiciaban la reconstrucción pacífica y se empeñó en mantener contra la voluntad de Madero a grupos de antiguos rurales como fuerzas de seguridad. Estas resultaron particularmente útiles en la campaña contra el orozquista José Inés Salazar. Al concluir la rebelión, Carranza insiste en conservar tropas irregulares. En septiembre de 1912, el distanciamiento entre Madero y Carranza es público y notorio. Carranza defiende ante todo la soberanía de su estado y ve con inmensa preocupación el deterioro de la imagen presidencial de Madero. Presiente que su predicción de Ciudad Juárez sobre la revolución suicida acabará muy pronto por cumplirse. Por su parte, Madero considera a Carranza un viejo pachorrudo. Pero mientras el apóstol se dispone al martirio, el viejo Carranza, nada pachorrudo, establece enlaces con los gobernadores de San Luis Potosí, Aguascalientes y Chihuahua
También se asegura la lealtad de los futuros astros de la revolución como Cesario Castro, Francisco Cos y Pablo González. Durante la decena trágica envía al joven Francisco J. Mújica a ofrecer a Madero refugio en Coahuila. Más sabía el viejo por viejo. Había vivido, escuchado y leído mucha historia. Quienes lo conocieron han señalado la peculiar afición de Carranza por la historia y por sus moralejas. Para Luis Cabrera, Carranza era una verdadera enciclopedia aplicada de historia de México. Su época dorada era la Reforma y su personaje entrañable, claro está, Benito Juárez. Aunque Carranza apenas había viajado al extranjero, suplía su inmovilidad física con una respetable movilidad libresca. De la historia europea, su preferida era la francesa. A fines de febrero de 1913, muerto Madero y consumado el cuartelazo de Victoriano Huerta, Carranza creyó reconocer en los acontecimientos un capítulo de la historia mexicana. En un día similar, el 11 de enero de 1858, el moderado presidente Comonfort, incapaz de gobernar con la Constitución de 1857, caía bajo la presión del grupo conservador. Juárez, quien encarnaba la legalidad constitucional, tuvo que refugiarse en Veracruz durante la Guerra de los 3 años. Con la expedición de las leyes de reforma y su regreso triunfal a la Ciudad de México en enero de 1861, Juárez había dado un nuevo sentido histórico a la lucha constitucional. Para Carranza, la moraleja era evidente. Los nuevos reaccionarios, encabezados por Huerta, habían derrocado al presidente constitucional. Se requería, pues, un nuevo Juárez investido de poderes legítimos para defender la bandera del constitucionalismo y proponer en su momento nuevas leyes de reforma. Como en 1867, habría que luchar por la soberanía, pero esta vez sin aliados, contra Europa y contra Estados Unidos. Una y otro habían dado la espalda al presidente Madero. Pues tomaremos las armas por Madero en su memoria. Pues Dios lo tenga en el cielo y le dé su santa gloria. Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, por defender a la patria pone en peligro su vida. Ese estado de Coahuila dicen que le pertenece. Se levantó a defenderlo en 1913. Cuidando todas las formas del caso, a fines de febrero de 1913, Carranza obtiene de la legislatura de Coahuila el mandato para rebelarse contra la usurpación. El 4 de marzo rompe abiertamente con Huerta y días después sufre sus primeras derrotas militares. En repliegue hacia Monclova, donde instalaría el Palacio de Gobierno, pasa por la hacienda de Guadalupe, en donde el 26 de marzo, junto con un grupo de jóvenes oficiales, lanza el célebre plan que desconoce a Victoriano Huerta como presidente de la República y a los poderes legislativo y judicial de la Federación. El plan de Guadalupe también plantea la organización de un ejército constitucionalista cuyo primer jefe será el ciudadano gobernador del estado de Coahuila, Venustiano Carranza. A los pocos días, una delegación de Sonora que encabeza Adolfo de la Huerta visita a Carranza en Monclova y se adhiere al plan de Guadalupe. De marzo a agosto de 1913 se prepara la rebelión. Además de expedir decretos sobre reclamaciones y pena de muerte, Carranza divide la República en 7 zonas de operación, de las cuales solo 3 funcionan de modo efectivo: el noroeste al mando de Pablo González, el centro con Pánfilo Natera y el noroeste bajo las órdenes de Álvaro Obregón. Al llegar a Hermosillo, Carranza establece su gobierno con 8 dependencias paralelas a las de Victoriano Huerta. Para la inmensa labor rectificadora que plantea el Plan de Guadalupe, Carranza anuncia por primera vez el propósito de elaborar una nueva constitución. También propone la fundación de un Banco de Estado y la promulgación de leyes que favorezcan al campesino y al obrero elaboradas por ellos mismos. Carranza permanece en Sonora hasta marzo de 1914. Allí se entera de las primeras centelleantes victorias de Villa
y de los avances de González y Obregón. Sin salir nunca del territorio nacional, llega a Ciudad Juárez y residirá en Chihuahua hasta el triunfo completo del constitucionalismo. Mientras los militares hacían lo suyo, Carranza emulaba a Juárez en la batalla diplomática. Sabía que el resguardo absoluto de la soberanía nacional era condición necesaria para el triunfo de la revolución. Un incidente en el puerto de Tampico con unos marinos estadounidenses fue el pretexto para una confrontación entre el presidente Wilson y Victoriano Huerta. La intervención no se hace esperar, aunque por razones distintas. El 21 de abril de 1914, los Marines desembarcan en Veracruz. El objetivo real de Wilson era impedir la llegada de un cargamento de armas para Victoriano Huerta, que llegaría al puerto. Era la manera de dar un golpe definitivo al usurpador y apoyar a los constitucionalistas. Aunque Carranza lo comprende así, no admite las razones del secretario de Estado norteamericano William Bryan. Exige el retiro inmediato de los Marines y amaga con una situación de guerra. Argentina, Brasil y Chile ofrecen sus buenos servicios de mediación, que Carranza declina, argumentando que provocar a un armisticio beneficiaría a Huerta e implicaba una intervención en los asuntos internos de México. En julio, Bryan amenaza con no reconocer al gobierno que emanase del constitucionalismo. Carranza ni siquiera se molesta en contestar. Huerta ya tumbó las blancas y salió por el corral. Cuando supo que Carranza entraba la capital. El 20 de agosto de 1914, días después de que Obregón firmase los tratados de Teoloyucan, en los que Carranza no cedió una coma a los últimos representantes del huertismo, el primer jefe de la revolución entra a la capital. Ahora sí el señor Carranza hasta aquí pintó su raya, pa' que no corra más sangre en los campos de batalla. Ya Carranza nos quitó esos grillos tan pesados. Era el gobierno traidor que nos tenía dominado. De acuerdo con el Plan de Guadalupe, el derrocamiento de Victoriano Huerta debía significar el triunfo del constitucionalismo y, al menos en teoría, el fin de la revolución. Pero en realidad fue sobre el principio de un nuevo y largo capítulo. Años triunfó y Huerta huyó al extranjero, quedando de primer jefe de México por entero. Venustiano Carranza era el primer jefe de la revolución, pero no el único. Dos caudillos populares se negaban a plegarse a su autoridad: Pancho Villa y Emiliano Zapata. En ambos casos, Carranza buscó el acercamiento, si bien bajo sus fieras condiciones. Envió como emisarios a Luis Cabrera, Juan Saravia y Antonio Villarreal a conferenciar con Zapata, quien apenas habló con ellos. Su condición era que Carranza renunciase al poder ejecutivo y acatase letra por letra el plan de Ayala. Por su parte, Carranza creía que los zapatistas eran hordas de bandidos. De Zapata lo separaba abismalmente la clase social y el modo de entender la vida. Con Villa, el problema tenía un tinte más político. Era más querella de pasiones y personalidades que de creencias ideológicas. Villa tenía una retahíla de quejas contra el primer jefe, quien lo había bloqueado de varias maneras, negándole carbón para sus trenes, negando a la División del Norte la categoría de cuerpo del ejército y negándole a Villa, en lo personal, la gloria de entrar a la Ciudad de México. Aunque carrancistas y villistas habían firmado el Pacto de Torreón, Carranza sabe de antemano que habrá conflicto. En septiembre de 1914, el futuro político del país se jugaba en la lotería personal de los caudillos. Todo parecía incierto.
Si la lucha común contra Huerta no había podido unirlos cabalmente, la victoria lo pudo aún menos. El 3 de octubre, una convención más o menos carrancista ratifica al primer jefe en su cargo y 7 días después abre sus sesiones la Convención de Aguascalientes, cuya misión, decía José Vasconcelos, era llevar a buen fin los objetivos de la revolución, el político y el económico. El 29 de octubre, Carranza declina la invitación para acudir a Aguascalientes. El 5 de noviembre, una vez nombrado presidente provisional Eulalio Gutiérrez, la Convención de Aguascalientes envía un ultimátum de renuncia a Carranza. El primer jefe responde con un largo telegrama a los jefes y gobernadores reunidos en Aguascalientes, arguyendo que no aceptará las disposiciones de la Convención. De sus buenas lecturas de historia francesa, Carranza había aprendido a desconfiar del asambleísmo. Después de sostener un nuevo round victorioso con Woodrow Wilson y lograr la retirada incondicional de las fuerzas de ocupación a fines de noviembre de 1914, Carranza establece su gobierno en Veracruz. En aquel puerto residió hasta octubre de 1915. Los carrancistas dominaban la salida al Golfo, todo el sureste y buena parte de Tamaulipas. Pero la inestable alianza de la Convención, de Zapata y de Villa imperaba en todo el territorio restante. Hubo después división entre Villa y Venustiano, quedó Villa derrotado y Obregón perdió una mano. En abril de 1915, Obregón vence a Villa en el Bajío y Pablo González comienza su campaña contra Zapata. En agosto, los constitucionalistas ocupan definitivamente la capital. El reconocimiento diplomático del gobierno de Carranza por parte de Estados Unidos en octubre de ese año no es más que la aceptación del triunfo militar. Se fijan, señores, Carranza está de por medio, para que no estén como antes, por el maíz y real y medio. A principios de 1916, Carranza llega a la ciudad de Querétaro, donde instala la capital provisional de su gobierno. En abril lo establece definitivamente en la Ciudad de México e integra su gabinete con civiles y militares de la clase media profesional. Desde la expedición de las primeras reformas a principios de 1915 hasta la jura de la nueva Constitución en Querétaro el 5 de febrero de 1917, el gobierno preconstitucional de Carranza libraría una batalla múltiple tan compleja o más que la militar. En algunos casos la iniciativa de reforma partió del gobierno, en otros provino de la presión social. Ya en junio de 1915, Carranza había expedido un manifiesto a la nación en el que decía: en el arreglo del problema agrario no habrá confiscaciones. Dicho problema se resolverá por la distribución equitativa de tierras que aún conserva el gobierno. Pero la Comisión Nacional Agraria tardó más de un año en instalarse y cuando lo hizo en marzo de 1916 trabajó con la velocidad de una tortuga. Con el problema obrero la trayectoria fue similar, aunque más abrupta. Carranza había introducido una ley sobre accidentes de trabajo durante su periodo como gobernador y una de sus primeras decisiones en Veracruz había sido modificar la Constitución de 1857 para que su gobierno pudiese legislar sobre trabajo. Pero a pesar de las reformas y decretos, cuando a fines de 1915 los obreros intentaron ejercer el derecho de huelga, el gobierno de Carranza reaccionó con dureza creciente. Los enormes problemas económicos del gobierno preconstitucionalista, el deterioro de la moneda y el aumento constante de los precios, trajeron consigo una ola de huelgas en varias ciudades de la República. En mayo de 1916, estalla en la capital una huelga que apoyan electricistas, tranviarios, telefonistas. En agosto, en el Salón Star de la Ciudad de México, sede del Sindicato Mexicano de Electricistas,
Una concentración masiva llama a la huelga general. Carranza toma una durísima decisión contra la desagradable clase trabajadora. Vuelve a resucitar la ley del 25 de enero de 1862, que castigaba con la pena de muerte a los trastornadores del orden público. En principio tenía una sola fórmula: fortalecer orgánica y legalmente los poderes públicos para que de ellos emanasen los cambios. Del Congreso Constituyente que Carranza imaginaba debía salir un Estado fuerte, legítimo, equilibrado. Un poder ejecutivo mucho más poderoso y expedito que el de la Carta de 1857, pero sin posibilidad, a su juicio, de incurrir en la tentación dictatorial. Un poder legislativo menos prepotente y un poder judicial cuya independencia se garantizara con la inamovilidad de los jueces. El 18 de noviembre de 1916, Carranza salió del Palacio Nacional de la Ciudad de México a las 8 en punto de la mañana, en una cabalgata de 50 hombres para hacer a caballo la larga jornada a Querétaro. Ya Venustiano Carranza tienes un constituyente para enderezarle las leyes que les va a dar a la gente. El 1 de diciembre apareció en la sala de sesiones un auditorio joven en el que había obreros, profesionistas, liberales, pequeños comerciantes, periodistas, maestros. Escuchó su discurso con respeto pero sin sumisión. Ellos eran impacientes y románticos y solo confiaban en la ley como palanca inmediata del cambio revolucionario. En varios casos la pauta fue la misma. Los diputados cercanos a Carranza, pertenecientes al llamado bloque renovador, presentaban un proyecto que modificaba levemente la Constitución del 57. El sector opuesto lo reprobaba y proponía otro más radical. Uno de los artículos que sufrieron reformas más radicales fue el 27, que se refiere a la propiedad de la tierra y que, legalmente, a partir de ese momento, ponía fin a la era de los latifundios y las grandes haciendas con peones acasillados. En aquellos debates nació el artículo 123 constitucional. Entre sus puntos sobresalientes estaba la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil, la reglamentación del trabajo de jóvenes y mujeres, el salario remunerador, la indemnización por despido, etc. En los artículos 3 y 130 concernientes a la religión, la Constitución de 1917 desconocía toda personalidad jurídica a la Iglesia, prescribía la enseñanza laica y negaba a los sacerdotes derechos comunes y políticos. El espíritu liberal, celoso ante todo de los derechos humanos e individuales frente al poder, se conservó respetando varios artículos de la Constitución del 57 e incorporando el lema maderista que había iniciado el movimiento revolucionario: sufragio efectivo, no reelección. El 5 de febrero de 1917, después de 2 meses de apasionado debate, se proclamó la Constitución. No era, como había esperado Carranza, la última palabra de la etapa liberal. Era la primera palabra de la etapa revolucionaria. Don Venustiano Carranza, hombre de resolución, en él está la esperanza que progrese la nación. En mayo de 1917, Venustiano Carranza se convirtió en presidente constitucional. Pero durante los 3 años de su ceremonioso gobierno, no habría paz en los frentes militares, ni en los sociales, ni en la diplomacia internacional. La revolución no había concluido. Carranza logró reducir solo a algunos jefes menores y a 2 luminarias: Felipe Ángeles, juzgado y fusilado el 26 de noviembre de 1919, y Emiliano Zapata, muerto por traición en abril de ese mismo año. Aquellas fueron órdenes dictadas de aquel bárbaro. Recuerdos guarda México de aquel viejo ladrón. El panorama económico no podía ser más desastroso, sin crédito externo o interno, con una enorme deuda de casi 700 millones de pesos,
poco podía hacer el gobierno más allá de cubrir su insaciable presupuesto militar. El desempleo aumentaba y solo el 12% de las minas estaba en operación. 1917, el año de la Constitución, fue terrible en el campo mexicano. La pérdida de cosechas de subsistencia y la imposibilidad de importar grano provocaron hambre. El país seguía siendo un vasto campamento rebelde. Los acontecimientos que desencadenó Carranza siguieron su curso. En febrero de 1918, solo 97 comunidades habían recibido tierras. Carranza tenía serias dudas sobre la efectividad económica y social del nuevo artículo 27 en su parte agraria. El sueño de Carranza eran las granjas y colonias agrícolas, y su ideal inmediato, como buen norteño, ver al campesino mexicano convertido en un parrifundista emprendedor. No sorprende que hacia el final de su periodo se devolvieran algunas haciendas y se hubiesen entregado solo 200,000 hectáreas. Después del Congreso Constituyente de Querétaro, Carranza puso oídos sordos a la presión patronal que lo incitaba a emplear mano dura y respetó varios movimientos de huelga. A un político de su sagacidad no podía escapársele la fuerza real de los obreros. Quizá por eso apoyó al gobernador de su propio estado, Gustavo Espinosa Mireles, para organizar en mayo de 1918 un Congreso Obrero con representación nacional. De aquel Congreso nació, para bien, la CROM, Confederación Regional Obrera Mexicana, la primera gran central obrera de nuestra historia. Por otro lado, en lo referente a la política internacional, resguardó los intereses de México con una obstinación que en su momento pareció ceguera o rigidez, pero que bien vista fue una mezcla afortunada de firmeza y ductilidad. Los párrafos del artículo 27 de la nueva Constitución relativos al subsuelo fueron materia permanente de controversia. Al entrar en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos requería una vía expedita al petróleo mexicano, y así lo hizo ver, anclando en varias ocasiones barcos de guerra frente a Tampico. Carranza no cayó en provocaciones ni las hizo. No cedió ni cambió en términos de legislación, evitó una auténtica intervención e introdujo nuevas reglas en las relaciones de México con gobiernos, compañías o particulares del exterior. Y todo ello en plena Primera Guerra Mundial, de la cual los Estados Unidos emergerían más poderosos que nunca. Como contrapeso a la presión e influencia norteamericana, Carranza coqueteó más de la cuenta con Alemania y esperó ayuda de aquel país antes, durante y después de la Guerra Mundial, pero no al grado de renunciar a la neutralidad mexicana ni de embarcarse en aventuras riesgosas para México o en actitudes provocativas frente a Estados Unidos o sus aliados. Las concesiones que dio a los alemanes, cuya labor de infiltración, propaganda y espionaje en esos años fue activa y exitosa, se comprenden a la luz del necesario equilibrio frente a un vecino impetuoso. Así también se explica otra de las campanadas internacionales de Carranza, su acercamiento a los países latinoamericanos. Al finalizar su periodo, Carranza había firmado la soberanía nacional y la independencia. Señores, vengo a explicarles de qué manera pasó la triste y fatal tragedia en que Carranza murió. Desde principios de mayo comenzó a estar pensativo porque muchos generales ya lo habían desconocido. Al acercarse las elecciones presidenciales de 1920, Venustiano Carranza era más que nunca un hombre rebasado por el tiempo. El país era un caos y las circunstancias se le vinieron encima. Levantamientos, fermentos políticos, inquietud social, desastre económico, epidemias, hambre, huelgas. Para colmo, una buena parte de la nueva clase política usufructuaba los puestos públicos como propiedad privada. El viejo no roba, pero deja robar, se llegó a decir. Y el neologismo carrancear discurría como sinónimo de robar. Desde junio de 1919, Álvaro Obregón había lanzado su candidatura presidencial a través del Partido Revolucionario Sonorense
y meses después fue respaldado por el Partido Liberal Constitucionalista y el Partido Cooperatista. En un manifiesto, Obregón señalaba la urgente necesidad de consolidar la democracia a través del sufragio efectivo y reorganizar el gobierno. Carranza, quien pretendía acabar con el militarismo, cometió un doble error de índole política: dar la espalda a Obregón, quien había sido el triunfador militar del movimiento armado, y promover la candidatura del embajador en Washington, Ignacio Bonillas. Imponer a un sucesor ha causado siempre mal, pues los gobiernos no eligen, y es de su fin la señal. Su designación resultó tan disparatada que la opinión pública lo bautizó como Flor de Té, haciendo referencia a una canción popular de la época, porque nadie sabía ni quién era ni a dónde podía ir. A principios de 1920 el poder real no lo ostentaba ya Carranza, y mucho menos el pobrecito Flor de Té, sino el compacto grupo sonorense que desde el cuartelazo de Victoriano Huerta y el Plan de Guadalupe había desempeñado un papel decisivo en la revolución. Nadie dentro del grupo objetaba la preeminencia de Obregón. En abril, el grupo sonorense lanza el Plan de Agua Prieta, desconoce el gobierno y reinicia por su cuenta la revolución. La lógica que para entonces guiaba los pasos de Carranza no era política, sino puramente jurídica y moral. No se trataba de salvar vidas, y menos aún la suya. Se trataba de salvar principios. Tenía el deber de conservar la legalidad, obedeciendo antes que a la estrategia al destino. A un grupo de generales que lo visitan el 21 de abril de 1920, entre ellos Jacinto B. Treviño y Francisco J. Mújica, les advierte: nada ni nadie me harán retroceder en mi camino, pues no tengo más punto de vista que someter a los alzados por medio de las armas o caer luchando en la contienda. Desde 1913 tengo prestada la vida. Ante la presión de los rebeldes, decide abandonar la capital y emprender la marcha hacia Veracruz a principios de mayo. Para sorpresa de sus allegados y colaboradores, lo hace del modo más inconveniente, mudando en una inmensa caravana de 60 vagones a los poderes públicos, su gente, archivos, armas, haberes, además del Tesoro Nacional en barras de oro. El gobierno trashumante de Carranza sufre su primer revés militar en Villa de Guadalupe. No sería el último. El 14 de mayo entabla en Aljibes un tiroteo sangriento contra las fuerzas de Guadalupe Sánchez, quien, como a la mayoría de los generales, le había dado la espalda al régimen constitucional. Después de la balacera, el presidente escucha el ruego del general Francisco Murguía y monta con parsimonia un nuevo caballo. Acosada por todos los flancos, la caravana se deshace. Cortado el avance hacia Veracruz, la menguada comitiva de Carranza decide cambiar el rumbo para tratar de cruzar la Sierra de Puebla y seguir después hacia Hidalgo, la Huasteca Potosina y finalmente al norte. Solo un puñado de generales fieles lo acompaña: Mariel, Murguía, Urquizo, Barragán. Ante el naufragio, Carranza no se inmuta. Como nunca, muestra calma, fortaleza, orden. El 20 de mayo, después de 6 días de larga y penosa caminata, la caravana de 100 hombres, varios de ellos civiles, atraviesa el río Necaxa y llega a una región controlada por el general Rodolfo Herrero, antiguo rebelde que semanas antes se había acogido a la amnistía del gobierno carrancista. La obsequiosidad de Herrero persuade a Carranza para continuar hacia Tlaxcalantongo. En aquella ranchería debían pernoctar el día 20, hasta recibir noticias del general Mariel, quien se había adelantado para reconocer la ruta hacia el norte. A la 1 de la mañana, Herrero se va con algún pretexto. Carranza, que usualmente podía dormir en cualquier lado, está inquieto. Alrededor de las 3 de la mañana, un mensajero llega con una nota en la que Mariel avisa que la ruta del día siguiente está libre y segura. 20 minutos después, en medio de la oscuridad y la lluvia, comienza el clamor de voces y el estrépito de disparos. Arrastrándose como reptiles, los hombres de Herrero alcanzan la esquina exacta del jacal donde duerme Carranza. Sobre lo que ocurrió a partir de ese instante, hay varias versiones. El ministro de Gobernación, Manuel Aguirre Berlanga, afirmó que en medio del balacera y la oscuridad, escuchó a Carranza quejarse
de que lo habían herido en una pierna. Cuando le preguntó si podía hacer algo por él, no obtuvo respuesta. Es muy posible que Carranza, después de ser herido en la pierna, en aquellos minutos de estruendo, lluvia y oscuridad, dándose cuenta de que está perdido, prefiere morir de propia mano. Se pone los anteojos, toma su pistola Colt 45, con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda apunta el cañón a su pecho, dispara una o más veces, sigue el estertor y sobreviene la muerte. Frente a su féretro abierto, rumbo al Panteón de Dolores, mujeres del pueblo se postraban llorando. Ha muerto nuestro padre. Sin querer, lo expresaban en una palabra. Aquel viejo tenaz había ejercido desde el pasado una severa e inteligente paternidad sobre la revolución. Carranza había encauzado una lucha social que sin él, acaso hubiese desembocado en un caos interminable. Puente entre siglos, Carranza llevó la historia mexicana a una orilla que no estaba en su libreto, una orilla más compleja, pero también más sensible al dolor humano.